Capítulo 972. Los recuerdos de Nast. Con la presión aliviada, Klein casualmente arrastró una silla y la colocó junto a la puerta, sentándose frente al rey de los 5 mares, Nast, con todo el salón separándolos. Aunque el rey pirata medía más de 1,9 metros de altura y estaba sentado en una plataforma negra, permitiéndole mirar hacia abajo de manera dominante, Klein no se quedó atrás en este encuentro. Volvió a ponerse su alto sombrero de copa. Después de un breve silencio, Nast, que tenía el título oficial de conde de Arce Blanco, dijo con un tono solemne: «Dame una razón por la que debería responder a tu pregunta». El esbelto cuerpo de Klein se inclinó casualmente hacia atrás mientras decía: «No necesitarás escuchar la misma petición cuando tengas algo que necesites. Negociar conmigo en el futuro». La luz rojo oscuro parpadeó en los ojos negros de Nast mientras decía: «Básicamente conozco a todos los santos activos en este mundo, pero eso no te incluye a ti». Klein acarició la máscara emplumada en su rostro y rió. Sin responder, preguntó a cambio: «¿Has conocido a Zaratul?» «Lo he conocido a él 2 veces en el palacio del emperador Roselle. También interactué con un buen número de miembros de la orden secreta», respondió Nast con un tono calmado, directo pero extremadamente dominante. «Un buen número de miembros de la orden secreta. Deberías presentármelos cuando se presente la oportunidad». Klein no pudo evitar hacer un comentario agudo. Luego sonrió y dijo: «Yo también he conocido a Zaratul». Nast levantó su mano para acariciar su corta barba negra. Su ya alta figura parecía florecer, haciendo que el ambiente en la cabina del capitán fuera aún más sombrío y reprimido. Después de unos segundos, miró a Klein desde arriba y dijo: «Mi impresión del emperador Roselle es muy simple. Nadie es más adecuado que él para ser el emperador oscuro». No explicó a qué se refería o apuntaba con «emperador oscuro», ignorando si el semidios frente a él entendía o no. «Así que es así». Por las palabras de este rey de los 5 mares, aunque el diario del emperador insinuaba que solo decidió cambiar al camino del emperador oscuro y hacer los preparativos en sus últimos años, él ya tenía esas inclinaciones. Lo había exhibido inconscientemente y había preparado la situación con anticipación, pensó Klein con iluminación. Creía que la impresión de Nast del emperador Roselle se limitaba a eso. Después de todo, solo se habían encontrado unas cuantas veces. Por lo tanto, cambió de tema. «¿En los últimos años del emperador, él te pidió a ti o a tu padre que hicieran algo en secreto?» La corona de Nast se sacudió un poco mientras respondía: «¿Alguien me hizo alguna vez la misma pregunta?» Klein rió y preguntó con una audaz suposición: «¿Bernadette?» «Sí». Nast sostuvo los 2 lados de su trono negro con las manos. En aquel entonces, ella era muy joven e inmadura para hacer tal pregunta. Con el nivel del emperador Roselle en sus últimos años, comparado con entregar algo secreto a mí y a mi padre, ¿qué podría ser más secreto que hacerlo, él mismo? «Esto está insinuando que soy tan inmaduro como Bernadette en aquel entonces». Klein suspiró y dijo: «Para las personas que están preocupadas por esto, uno no abandonaría ni la más mínima pizca de esperanza». Esta también era la razón por la que deseaba encontrarse con el rey de los 5 mares después de ocultar el transatlántico. Ahora estaba tratando de encontrar pistas para la puerta de luz sobre la niebla gris en el mundo real. Aparte de confirmar quién era el tercer transmigrador, tenía que profundizar en los asuntos del emperador Roselle. Esta era una decisión necesaria. El resplandor rojo oscuro en los ojos de Nast se contraía y expandía. «¿Cuál es tu relación con el emperador Roselle?» Klein pensó y dijo con un suspiro: «Podemos considerarnos viejos amigos». Después de todo, habían estado por encima de esa misteriosa puerta de luz, y los capullos en los que se encontraban eran vecinos con solo un delgado obstáculo entre ellos. Habían estado colgando allí durante siglos o incluso milenios. Esta era una conexión que provenía de la realidad, y psicológicamente, habiendo leído tantos de los diarios del emperador, Klein había tratado al emperador como a un compatriota desde hace mucho tiempo. Compartía los mismos sentimientos por su hogar y sentido de identidad con él. Nast miró al esbelto semidios que se sentaba junto a la puerta antes de retirar su mirada y decir solemnemente: «¿Alguna pregunta más?» Klein ya estaba preparado. Preguntó en un tono tranquilo: «¿Sientes que hubo algo anormal en el emperador Roselle en sus últimos años?»
El ligeramente arrugado Nast permaneció en silencio durante un buen rato antes de decir, no sé lo suficiente sobre él, así que no pude notar nada anormal. Lo único que me pareció extraño fue que cuando mi padre y yo nos encontramos con él se paraba frente a una ventana de piso a techo mirando al oeste. Se quedaba mirando a la distancia. Esto sucedía en la mañana, al mediodía y por la noche. Y esa habitación no era la única con una ventana de piso a techo. Oeste. En la distancia, el mar de la niebla. Klein parecía murmurar para sí mismo como buscando confirmación. Recordó que el diario del emperador había mencionado una misteriosa isla primitiva, y recordó el abismo que se escondía en alguna parte del mar de la niebla. Nasta asintió levemente y dijo, esa también fue mi suposición. P. Klein exhaló silenciosamente. Después de pensar un poco, se levantó y dijo, he terminado con mis preguntas. Por favor, disculpen mi intromisión. Su señoría, me pregunto si puedo ayudarlo en una transacción. Estaba cumpliendo su promesa. Nast guardó silencio durante 2 segundos y dijo, ayúdame a encontrar la carta de la blasfemia que corresponde al emperador oscuro. Por un instante, Klein sospechó que el rey pirata lo estaba probando, pero inmediatamente sintió que un semidios desconocido tenía poco que ver con la carta del emperador oscuro. Dijo con una sonrisa, lo intentaré. Sin embargo, las preguntas anteriores no valen una carta de la blasfemia. Si puedo obtenerla, te la cambiaré por la información que contiene. Por supuesto, solo podría proporcionar pistas sobre esa carta. Nasta acarició el reposabrazos de su trono de hierro negro y dijo en un tono monótono, que así sea. Klein se quitó el sombrero de nuevo, hizo una reverencia y se dio la vuelta para irse antes de volver a la cubierta. Bajo la mirada del pájaro vizconde del horror Mustang y compañía, levantó los brazos. Su cuerpo se contrajo rápidamente mientras la máscara de plumas en su rostro se extendía. En solo 2 o 3 segundos, su entera persona se convirtió en un águila marina pelirroja común. Esta águila marina inmediatamente batió sus alas, volando hacia la tormenta oscura, desapareciendo de la vista de los piratas del emperador oscuro. ¿Eso es un semidios? Pájaro Mustang miró al aire y suspiró. Aunque avanzar más allá de la secuencia 5 aumentaba la inclinación hacia la locura y la pérdida de control, haciendo que fuera muy posible que los villanes fallaran en su avance, el título de ser un semidios seguía siendo atractivo. Mientras uno diera el paso con éxito, podrían alcanzar la divinidad, permitiendo que su vida experimentara un cambio fundamental. Ya sea en términos de vida útil o poderes, superaba con creces a los humanos, permitiéndoles reinar sobre todos. En el transatlántico, Klein abandonó su control sobre el águila marina pelirroja, permitiendo que se zambullera en el mar para ser alimento de peces sin que nadie lo viera. Y en ese momento, los pasajeros a bordo se sintieron nerviosos porque el emperador oscuro estaba a punto de acercarse. De hecho, esto debería haber ocurrido hace unos minutos, pero por alguna razón, el emperador oscuro había ignorado el transatlántico y había seguido adelante. Sin embargo, el transatlántico no aprovechó esta oportunidad para escapar, y en cambio había circulado alrededor del emperador oscuro, manteniéndose a unos pocos cientos de metros de distancia. Esta extraña situación continuó durante un tiempo antes de que finalmente terminara, dejando decenas de metros entre los dos barcos. El emperador oscuro pasó junto al transatlántico y se dirigió hacia la noche tormentosa sin regresar. Los pasajeros y la tripulación observaron con expresión vacía y solo se dieron cuenta de la realidad de la situación unos minutos después. El emperador oscuro se había ido. No había intentado saquearlos. Algunos pasajeros vitorearon mientras que otros tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos se derrumbaron en el suelo y se relajaron. Solo unos pocos mantuvieron su lucidez, sintiéndose perplejos por todo lo que había sucedido. Sin embargo, no pudieron encontrar una respuesta que estuviera de acuerdo con la situación en cuestión. Todo lo que podían hacer era consolarse a sí mismos. El emperador oscuro ya debió haber completado un saqueo. Como esto es un transatlántico y no un barco de carga, no llamó su atención. Mientras la euforia se extendía por el barco, Klein, adoptando la apariencia de Edwin Dantes, dirigió su mirada al norte. En comparación con el rey de los 5 mares, Nast, que solo había conocido a Roselle unas pocas veces,
había otra persona que conocía al emperador aún mejor, la reina mística Bernadette. Siendo un par igual a Nast, ella había estado recientemente en Backlund. Cuando regrese a Backlund, haré que el almirante de las estrellas contacte a la reina mística e intentaré encontrarme con ella lo antes posible. Klein retiró su mirada, cerró las cortinas y se fue a la cama. En las aguas del archipiélago Rorstedt, en el futuro. La almirante de las estrellas, Katleya, finalmente recibió una carta de la reina mística Bernadette. No tenía idea de cuándo había llegado el mensajero invisible, pero esto no le impidió desbordar su alegría. Rasgó el sobre y desplegó la carta. Katleya leyó ansiosamente la primera línea debajo del saludo. Ese es ciertamente un descendiente de Ciel. Ese artesano es realmente un descendiente directo del emperador Roselle. No puedo permitir que se mezcle con los creyentes de la luna primordial. Tengo que llevarlo a bordo del futuro. Mientras Katleya pensaba, asentía imperceptiblemente. Después de tomar una decisión, pensó en el carácter y la moral del artesano Sielf que solo presagiaban problemas. Sintió que tenía la responsabilidad y el deber de disciplinarlo. En medio de su reflexión, caminó hasta la ventana de la cabina del capitán y dirigió su mirada al exterior. Después de buscar un poco, su mirada cayó sobre la cubierta del barco donde Frank le estaba masticando hongos. «Frank», gritó Katleya con su tono habitual. Frank, con las mangas arremangadas, salió de su profundo pensamiento. «Capitana, ¿hay algo?» Katleya dijo seriamente, «Conseguiré un asistente para tus experimentos». Frank se quedó perplejo antes de mostrar una sonrisa pura. «De acuerdo, gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.